Desde el primer instante supe que algo andaba mal. Abrí los ojos al filo de la madrugada y lo vi. Esa silueta al límite de mi visión, torpe y alargada, como un tropel de sombras bamboleándose contra la pared. No tuve tiempo de reaccionar. Solo noté un aliento frío rozando mi nuca antes de sumergirme en un silencio tan espeso que me asfixiaba. Temblé, pero quise convencerme de que era fruto de mi mente exhausta. Me obligué a respirar despacio, a contar hasta 10. Cuando me giré, el pasillo delante de mí estaba vacío, y el único testigo era el eco de mis propios latidos. Los días anteriores habían sido un caos de insomnio y visiones borrosas. Al principio pensé que era estrés, el trabajo, la mudanza a este departamento antiguo, las facturas acumulándose. Pero luego empecé a notar las pequeñas anomalías. Objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Ese portarretratos que estaba sobre la mesa llegó a caer conmigo dentro, como si alguien lo lanzara en un arrebato silencioso. La gota de agua que corría por la ventana cuando no llovía. Voces tan débiles, tan urgentes, que no lograba descifrar palabras, solo susurros que me erizaban la piel. Trataba de compartirlo con mis amigos y familiares, pero nadie me creyó. Estrés, repetían. Relájate, descansa. Yo asentía y colgaba, hundiéndome más en la idea de que cada sombra, cada crujido nocturno, era un capricho de mi cerebro agotado. Hasta que esa voz me habló con claridad. Corre. No fue en sueños, lo sentí tan real como si alguien me susurrara al oído. Se coló por mis pensamientos y me heló la sangre. Me urgía abandonar el lugar, alejarme de todo. Intenté grabar algo con mi teléfono. Encendí la cámara en modo nocturno y recorrí cada rincón de la habitación, pero la pantalla solo mostraba penumbras. Sin embargo, al revisar el vídeo al día siguiente, vi un parpadeo blanco, un ojo que se escurrió fuera de cuadro. Mi pulso se disparó, mis manos temblaron y por un momento, barajé la idea de borrar el archivo. Pero algo en mí se negó. Necesitaba pruebas, aunque me costara la cordura. Esa noche, la atmósfera se cargó de presagios. Antes de dormir, sentí un golpecito seco en la pared, como si alguien golpeara con los nudillos. Pronto, murmuró la voz. Alcé una mano para quitar la lámpara de la mesita, pero la bombilla explotó en un fogonazo crepitante. Y entonces, en la oscuridad total, escuché un arrastre lento, firme, acercándose hacia mi cama. Mis sábanas se bambolearon como avisando que alguien o algo descendía de la penumbra. Me levanté, buscando la linterna que siempre dejaba junto al colchón, pero no la encontré. Me palpé el bolsillo. Mi pistola de fogueo ya no estaba. Sentí los latidos de mi corazón retumbar en mis oídos, mientras mis pies descalzos tocaban un suelo helado, incluso sin haber abierto la ventana. Avancé con pasos lentos, con la respiración entrecortada, cada músculo en tensión. El aire olía a tierra mojada y a algo más, indefinible, podrido. Al llegar al borde de la cama, incliné la cabeza y vi la placa de identificación que encontré días atrás, esa que no recordaba haber llevado. Tenía mi nombre, pero la foto mostraba un rostro con los ojos vacíos y una sonrisa torcida, un reflejo distorsionado de mí mismo. Suena absurdo, lo sé, pero la emoción más pura que sentí fue el pavor de reconocerme en un espejo de pesadilla. En ese instante, sentí un aliento cálido, rasposo, justo en la nuca. Quise gritar, pero solo salieron jadeos. El aire vibró con un susurro gutural. Todo irá peor. Un escalofrío se me disparó por la columna, y fue entonces cuando comprendí que no había forma de ignorar aquello. Ya no era una sombra inofensiva. Aquel ente se burlaba de mi fragilidad, jugueteaba con mis miedos y anclaba su presencia dolorosamente cerca de mi cordura. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si raíces brotaran de mis suelas. Vi que la silueta se definía a pocos centímetros de mi cara, un contorno de garras afiladas y unos dedos largos que se alargaban en un ademán de invitación mortal. Un brillo verdoso emergía de sus cuencas vacías, y algo en mi interior gritó: «¡Corre!». Pero no había escape posible. Toda salida se desvanecía en la penumbra, tragada por un vacío impenetrable. Entonces, un portazo retumbó en la puerta de mi apartamento, sacudiendo las vigas y la poca barrera entre aquel mundo y el siguiente. El golpe resonó como un disparo, y la voz susurró una última amenaza. «Mañana despertarás,
Pero ya no serás tú. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, perdiendo la vista en la neblina de luces titilantes que danzaban frente a mis ojos. Y mientras me desvanecía, supe con claridad terrorífica que, cuando vuelva a abrir los ojos, el ente no solo habrá reclamado un fragmento de mi mente, sino que transformará mi realidad en su propio manifiesto de horror. Cuando recobré la conciencia, un silencio opresivo abrazaba la habitación. Sentí mi piel erizarse al notar un peso en el aire, como si la propia oscuridad me observase con inquieta paciencia. Desperté sobre el suelo, la humedad de las baldosas calándome la espalda. Intenté incorporarme, pero mis articulaciones rechinaron como ramas secas. La lámpara de la mesita estaba colgando de un solo cable, la bombilla rota y jaqueda sobre el suelo. A lo lejos, una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor mortecino, una luz ámbar que temblaba sin explicación, como si un halo lúgubre marcara el contorno de una presencia más allá del pasillo. Avancé con pasos lentos y a tientas. El pasillo parecía alargarse de forma antinatural. Las paredes, antes lisas, mostraban ahora grietas que se retorcían en patrones orgánicos, como venas quemadas. Cada vez que estiraba la mano para tocar el enfoscado, sentía un estremecimiento eléctrico que me recorría los dedos. La voz regresó, nítida esta vez. «Ven». No hablaba, demandaba. Una ráfaga de aire helado me derrumbó contra la pared. El aliento del ente no era ya un simple susurro, sino una ráfaga tangible que olía a tierra húmeda y a carne podrida. Alcé la cámara del teléfono y filmé las sombras danzantes en el corredor. La pantalla, sin embargo, reflejaba un cuadro distorsionado. El pasillo vibraba, se ondulaba, como si fuera una herida abierta en la realidad. En ese vaivén, entre destellos de penumbra, apareció la silueta, un contorno alto, delgado, con extremidades que parecían fragmentarse en astillas de oscuridad. Intenté retroceder, pero mis pies tropezaron con algo blando. Bajé la mirada y descubrí mi propia mano extendida, aunque el brazo se me antojaba extraño. La piel adquiría un tono ceniciento, casi translúcido, y de las uñas salían filamentos oscuros. Al intentar flexionar los dedos, sentí un dolor punzante que ascendió por mi muñeca. Grité, pero mi voz sonó ahogada y lejana. El ente alzó su brazo y, en un instante, me encontré dentro de la sala principal de mi departamento. Las ventanas estaban tapiadas con tablas viejas, y a través de las rendijas, un viento que olía a moho filtraba un murmullo incesante. Pude distinguir palabras entrecortadas. «No, escapas. Aquí. Soy eterno». Cada frase se fundía con un crujido sordo, como si la madera susurrara advertencias. Vi mi reflejo en un espejo astillado. Mi cuerpo temblaba, los ojos hundidos, la cara demacrada. Pero había algo peor. Detrás de mí, casi imperceptible, se vislumbraba la figura que me seguía. Un torso alargado, sin rasgos faciales, y largas extremidades que llegaban hasta el suelo, apoyándose con una delicadeza absurda. La criatura no parecía moverse. Más bien, el mundo giraba a su alrededor. De pronto, escuché un sollozo. No era mío. Provenía de la puerta contigua. Con dificultad, me acerqué al pomo oxidado y lo giré con cuidado. Detrás, un cuarto sumido en una penumbra azulada, iluminado por la pantalla de un televisor antiguo. En la imagen, se repetía mi propio rostro. Estaba sentado en una silla, los ojos abiertos de par en par, gritando en silencio. El vídeo avanzaba en bucle. Susurros y lamentos se enlazaban con la estática del aparato. Era mi pasado atrapado en un ciclo infernal. Sentí una proximidad tras mis pies. Me giré bruscamente y vi que la criatura extendía una de sus manos hacia mí. De sus dedos emergían sombras que se filtraban por el suelo, como raíces abismales. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se negaron a obedecer. El ente, con un gesto casi maternal, tocó mi hombro, y una oleada de memorias distorsionadas me invadió. Mi infancia en la casa de campo, el grito siniestro que escapó de mi madre una noche de tormenta, el cráneo del perro enterrado bajo el rosal en el jardín. Cada recuerdo era un puñal, y el ente los desangraba en mi mente, alimentándose de mi angustia. De pronto, el televisor explotó en una explosión de luz azulada y chispas. Un estruendo se propagó por el apartamento, y supe que el techo comenzaba a crujir. Láminas de yeso se desprendían,
revelando vigas ennegrecidas y un vacío inmenso más allá de ellas, como si otra dimensión aguardara al otro lado. El susto me obligó a reaccionar. Tiré del pomo de la puerta y logré salir al pasillo. Pero el corredor había cambiado. Era más estrecho, las paredes se inclinaban hacia adentro, y el suelo vibraba bajo mis pies. Sin pensarlo, corrí hacia la escalera, deseando desesperadamente salir de aquel laberinto infernal. Con cada peldaño, la figura me perseguía a escasos centímetros, sin emitir sonido alguno, como si su paso fuera un eco mental. En la penumbra de la escalera, giré para enfrentarla. Los ojos vacíos de la criatura brillaron con un resplandor verdoso y su voz resonó dentro de mi cráneo. No hay salida. En ese instante, el suelo cedió bajo mis pies y caí en la oscuridad profunda de un sótano que no recordaba existir. Un coro de susurros me envolvió. Bienvenido a tu nuevo hogar. Y sentí, con horror frío, que la realidad que conocía había muerto para siempre. Un gemido ahogado me despertó en la penumbra del sótano, y en un instante supe que el verdadero horror apenas comenzaba. El golpe contra el suelo resonó como un martillazo en mis sienes. Abrí los ojos para encontrarme en un espacio estrecho, cuajado de polvo y olor a humedad rancia. Mis rodillas sangraban por la caída, y al incorporarme, noté que mis manos estaban atadas con una cuerda áspera. El aire era tan denso que me costaba tragarlo. Intenté mover la cabeza y vi, a unos metros, una única bombilla colgando de un alambre deshilachado. Su luz mortecina apenas iluminaba las paredes, ladrillos agrietados, garabatos indescifrables en un idioma que parecía vivo. Arrastré el cuerpo hasta la pared opuesta. Con las uñas, raspé el ladrillo. El roce me generó una sensación de quemadura, pero al menos rompí la primera fibra de la soga. El gemido volvió, más fuerte, acompañado de un susurro. Te enseñaré la verdad que guardo. Alcé la mirada y descubrí la silueta encorvada del ente, inmóvil cerca de la bombilla. Parecía absorbir la poca luz, como si devorara el calor. Sus contornos se mezclaban con las sombras, y sus ojos, o al menos donde yo suponía que debía haber ojos, brillaban con un resplandor ácido. Con cada esfuerzo por zafarme, escuchaba crujidos en el techo y el sonido lejano de una puerta abriéndose en algún lugar del edificio. El eco me hizo temblar. No era el viento, sino pasos arrastrados, como si alguien caminara sobre hojarasca. El ente bajó lentamente un brazo demacrado y señaló con un dedo huesudo hacia un armazón de metal en un rincón. Era una camilla oxidada, con correas de cuero desgastadas. «Ven, observa», susurró, y su voz crujió como grava. Arrastré mis brazos sangrantes hasta la camilla. Al tacto, el metal se sentía vivo, vibraba con una energía oscura. Una extraña presión me empujó a tumbarme sobre ella. Intenté resistirme, pero mis esfuerzos eran inútiles. Cuando mi espalda tocó la fría superficie, sentí una descarga que recorrió mi columna, impidiéndome levantarme. La bombilla parpadeó. En ese instante, la pared frente a mí cobró vida. Sombras que se retorcían, formaron figuras humanas en agonía, gritando sin emitir sonido. Un murmullo de voces superpuestas llenó la estancia, lamentos de niños, chillidos de mujer, súplicas de muerte. Cada eco se filtraba en mi mente, arrancaba fragmentos de mi memoria hasta revelar escenas que jamás viví. Rostros desconocidos, rituales en habitaciones secretas, velas negras clavadas en carne palpitante. Mi mente ardía, y el ente se acercó hasta quedar a escasos centímetros de mi rostro. Noté su aliento fétido, cargado de tierra y ozono. «Esa oscuridad es mi esencia», dijo. «Nací de tus miedos más profundos». «¿Por qué me llevas aquí?», logré susurrar entre dientes. Él sonrió con algo parecido a una mueca. «Para mostrártelo todo». La camilla empezó a girar lentamente, revelando un orificio en el suelo. Bajo ella se extendía un abismo de tinieblas insondables. Una voz interna me empujó a mirar hacia abajo. Lo hice y sentí un vértigo abismal. Allí, en el fondo, algo se removía. Un ojo gigantesco, húmedo, me observaba con una lucidez terrible. Era un ojo igual al mío, pero de un rojo intenso, rodeado de piel desgarrada y venas pulsantes. Quise apartar la mirada, pero la camilla no se detuvo. El abismo se acercaba y un estremecimiento sacudió mis huesos. En ese momento, el susurro del ente se tornó un grito que retumbó en mi cabeza. «Mírame bien,
Soy lo que vendrá por ti. Percibí, en un flash, imágenes de una multitud prisionera en aquel subsótano. Cuerpos encadenados, rostros vacíos, ojos clamando piedad. Eran los fragmentos de otras almas absorbidas, y ahora sus memorias me invadían como un virus. El aire se volvió pesado. Cada inhalación era un esfuerzo titánico. Intenté zafarme de la cuerda, pero mis dedos estaban insensibles. Sentí que me desmayaba, pero entonces un golpe sordo retumbó en la puerta del sótano, seguido de otro, más violento, como si alguien muy fuerte intentara entrar. El ente retrocedió, confundido, y la bombilla estalló en un chispazo que bañó todo de un destello blanco. En la oscuridad posterior al fogonazo, sentí la cuerda ceder de repente. Mis manos crujieron al liberarse, y un murmullo en el interior de la pared susurró: «Corre, o serás uno de ellos». El suelo tembló bajo mis pies. Justo cuando los escalones de la escalera cedían, supe que la única salida era volver a la superficie, y enfrentar la gran mentira que aquel ente había tejido alrededor de mi realidad. Desperté con un tirón, como si alguien me hubiera sacudido sin misericordia. La puerta del sótano estaba entreabierta. Más allá, el pasillo se alargaba en sombras famélicas. Me incorporé con dolor. Comprobé mis muñecas. La cuerda se había deshecho en astillas. Una corriente de aire frío recorría el corredor, arrastrando un eco de sollozos infantiles que penetró mis oídos como agujas. No había tiempo que perder, pero al moverme, noté que cada paso rebotaba con un retumbo hueco, como si caminara sobre un vientre cavernoso. Subí la escalera con precaución. Las tablas crujían bajo mi peso, y en cada giro sentí la mirada invisible de aquel ente clavada en mi nuca. Al llegar al rellano, la luz parpadeó. Una bombilla a medio fundir oscilaba, proyectando destellos que hacían bailar el entorno en un vaivén espectral. Avancé hacia la puerta principal de mi apartamento, deseando con todo mi ser encontrar la salida, pero la perilla se resistió. Giré con fuerza, y de pronto, el pomo cedió con un crujido sibilante que pareció reírse de mi angustia. Al entrar, la estancia estaba transformada. Las paredes, antes desnudas, se habían cubierto de símbolos carmesíes, como si alguien hubiera pintado con su propia sangre un mapa cifrado. El suelo estaba plagado de fotografías rotas, mi cara en distintas edades, siempre con una sonrisa distorsionada, ojos agrandados por el pánico. Tiré una de ellas al suelo. Era mi yo de niño, sosteniendo un peluche manchado de manchas oscuras. ¿Por qué nunca antes había visto estas imágenes? Un susurro surgió detrás de mí. Me giré y la habitación se alargó infinitamente, perdiendo proporción. De las sombras surgieron figuras encapuchadas con manos afiladas, arrastrándose en silencio. Sus miradas no tenían pupilas, solo un vacío que devoraba la luz. Sentí un puño de terror en el pecho cuando me di cuenta de que reconocía esos rostros. Eran versiones monstruosas de mis propios amigos, familiares. Todos me señalaban con dedos huesudos, acusándome sin pronunciar palabra. Retrocedí hasta tropezar con el sofá. Forcejeé con la puerta del balcón, deseando respirar aire libre, pero al abrirla, en lugar de la ciudad, encontré un abismo negro que se hundía en la nada. A lo lejos, las luces de Monterrey brillaban, indiferentes, como un sueño inalcanzable. Aspiré con fuerza, sabiendo que el exterior no era la salvación. Aquel ente había extendido su reino más allá de las paredes de este lugar. Sentí un crujido bajo mis pies. Me giré y vi que el suelo se rajaba, dejando asomar raíces retorcidas que se enroscaban en mis tobillos. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en la garganta. Desde el abismo surgió una mano negra, larga y delgada, que se aferró a mi pierna. La presión subió por mi cuerpo en un frío paralizante, y la figura encapuchada más cercana se inclinó, murmurando algo en un idioma que mi mente no alcanzaba a comprender, pero que sentí como una maldición antigua grabada en mi médula. Con un último esfuerzo, me solté y corrí hacia la cocina. Allí encontré un cuchillo de hoja ancha, aún cubierto de huellas dactilares secas. Al sostenerlo, la empuñadura tembló como si tuviera voluntad propia. Pensé en usarlo contra esa presencia, pero una voz interna me advirtió que el cuchillo no haría más que alimentarla. Dejé caer el arma y retrocedí hasta toparme con la nevera. Abrí la puerta y el interior brilló con un resplandor cálido, casi acogedor, como un oasis en el desierto. Sin pensarlo, metí la mano y sentí un rugido profundo.
Dentro, en lugar de comida, había un corazón latiendo, suspendido en un líquido viscoso. Desgastado por el pánico y el asco, puse un pie dentro del refrigerador, dispuesto a arrojarme para escapar de esta locura. Entonces, una voz susurró: «Todo lo que ves me pertenece». El rugido dentro del cajón se transformó en un grito humano, desesperado, y el calor que emanaba del corazón inundó mis sentidos con memorias olvidadas, el olor de la sangre de mi primer accidente, la risa de mi padre cuando regresaba borracho, la mano helada de mi madre sostenida sobre mi frente febril. Comprendí que cada rincón de este espacio estaba tejido con mis recuerdos más profundos y oscuros, y que aquel ente no era un invasor, sino una parte de mí mismo que se había quebrado hace mucho tiempo. El resplandor se desvaneció y cerré la puerta de un portazo. El eco resonó en toda la sala, retumbando en mis oídos como un tambor de advertencia. Sentí un temblor bajo la espalda cuando, de pronto, las fotografías del suelo comenzaron a levantarse y a girar en el aire, cortándome el paso con sus bordes afilados. Avanzaron hacia la puerta, formando un muro giratorio. No había marcha atrás. El corazón del refrigerador latía aún dentro de mi mente, recordándome que la única forma de sobrevivir era abrazar ese fragmento oscuro. Sentí que algo en mí cedía, que mis pupilas se dilataban para aceptar el horror. Con el sonido de las fotografías rasgando el aire, pensé una sola cosa: no huiría más, porque para vencer, debía mirar directamente la oscuridad que me había criado. El sudor me calaba la espalda cuando me descubrí observando el mosaico de fotografías flotantes. Cada una giraba con un chasquido cortante, formando un vórtice de recortes que olían a tinta vieja y a desesperación. Comprendí que no importaba cuántas veces retrocediera, el ente, o esa parte oscura de mí, había sellado el destino de este lugar con mis propios recuerdos. Entonces, tomé aire y di un paso adelante, adentrándome en el muro giratorio. La sensación fue extraña. No atravesé nada sólido, sino un velo de tiempo y memoria que me envolvió. Todo se volvió borroso, y sentí un vértigo que me arrancó los sentidos. Cuando la neblina se disipó, me encontraba en la sala de estar original, pero transformada en un teatro de marionetas macabras. Las cortinas estaban corridas, y en el centro del escenario, sobre un pedestal de madera astillada, reposaba un espejo enorme con marco de hierro forjado. Su superficie no reflejaba mi figura. Mostraba una imagen de mí mismo tendido en un ataúd, con los ojos abiertos, rodeado de velas negras. Sin pensarlo, avancé hacia el espejo. La madera del suelo crujía a cada paso, y en las paredes colgaban retratos familiares, todos con los rostros de seres queridos. Pero sus ojos eran agujeros vacíos, y sus bocas, al abrirse, emitían un susurro rítmico. «Regresa, vuelve». Al poner la mano sobre el espejo, sentí un temblor bajo la palma. Era como si la superficie estuviera viva, palpitando con una sangre invisible. Tiré con fuerza, y el cristal cedió, deslizándose hacia un lado para revelar una habitación contigua. El aire allí era más cálido, impregnado del dulce hedor de las flores marchitas. Avancé y descubrí miles de cartas esparcidas por el suelo, escritas con mi letra. Eran confesiones que yo jamás recordé redactar, secretos inconfesables, culpas enterradas, errores que creía olvidados. Leí una al azar. Aquel día le deseé la muerte, y vi su rostro torcerse en agonía. Sentí un frío perforándome el pecho. Recordé a un antiguo amigo de la infancia, caído de un acantilado en una excursión, y la culpa que cargué en silencio. Junté varias cartas, y una luz roja comenzó a emanar del techo. Al alzar la vista, vi que el ente se asomaba por una trampilla abierta, sus ojos brillando con un resplandor carmesí. Entonces percibí un murmullo. «Solo enfrentarás tu verdad si te atreves a romper el último sello». Di la espalda a las cartas y exploré la habitación. Tras un escritorio desvencijado, encontré un cofre de madera. La cerradura estaba rota, y en su interior había un puñal forjado en un metal extraño, con runas alrededor de la empuñadura. Al tacto, el arma hirvió en mi mano, como si absorbiera mi calor. Su filo estaba manchado de un óxido oscuro que no correspondía a la edad del metal. Intuí que no era un arma común, sino un instrumento ritual. Entonces comprendí la pregunta del ente. Todavía faltaba un sello por abrir. En el suelo, bajo el cofre, adiviné un símbolo grabado con cera endurecida.
Era la misma runa del puñal, y la cera formaba un pentáculo invertido. Me arrodillé y lo rasgué con la punta del zapato. Al quitar el sello, un crujido sordo recorrió la casa entera, como si se liberara un nudo invisible. El puñal tembló con más intensidad, y el poste que sostenía la trampilla cayó con un estruendo metálico. El ente se deslizó hacia abajo, emergiendo entre las sombras con cada extremidad convulsa. «Has ido demasiado lejos», susurró con voz rasposa. «Ahora pagarás el precio». Clavé el puñal en el suelo, justo en el centro del pentáculo. La hoja penetró la madera como si fuera mantequilla, y un torrente de energía se alzó en espiral. Un viento huracanado agitó las cortinas y liberó un coro de voces quebradas que rebotaban en las paredes. «Vuélvete, conságrate, déjanos entrar». Sentí un tirón en el estómago, como si mi corazón se desprendiera de mis costillas, y luego un calor intenso me envolvió. Cuando el torbellino amainó, noté que el ente y yo compartíamos el mismo espacio. Ya no había distancia entre nosotros. Su rostro se fusionó con el mío en la superficie del espejo, y en sus ojos vi el reflejo de todas mis culpas y miedos. Comprendí que él no era mi enemigo, sino la amalgama de todo lo que había reprimido: la rabia contra mi padre, la envidia contra mis compañeros, el remordimiento por cada promesa rota. «Libérame», musitó el ente con mi voz. «Libera lo que llevas dentro». Y, sin pensarlo, lo acepté. Extendí la mano y la rozamos. Yo y esa sombra éramos uno. Un destello de luz blanca inundó la habitación, y el espejo estalló en 1000 astillas que se elevaron como mariposas de cristal. Vi las fotografías, las cartas y las marionetas disolverse en polvo. Sentí un tirón ascendente, y en un parpadeo, estaba de nuevo en el balcón del apartamento. El sol de la mañana entraba por las ventanas abiertas, y la brisa traía el olor de la ciudad. Miré mis manos, estaban limpias, sin rastros de sangre ni magia. Todo parecía igual que antes, hasta que percibí un roce suave en mi nuca, un aliento frío, apenas un susurro. Me giré, esperando no ver nada, pero aquella figura alargada se recortaba en la esquina más oscura de la habitación, sonriendo con unos ojos que ya conocía demasiado bien. Desperté jadeando en la cama, presa de un sudor helado. La luz del mediodía se filtraba por la persiana, dibujando líneas brillantes sobre mi rostro. Durante un instante creí haber escapado, hasta que noté la cámara de mi teléfono parpadeando sobre la mesita de noche. La había dejado grabando en piloto automático. Con manos temblorosas la agarré y reproduje el vídeo. La imagen mostraba mi habitación vacía. El silencio se estiraba incómodo, como un lienzo sin nada que pintarlo, hasta que la puerta del baño chirrió al abrirse. Lentamente, el plano giró hacia el interior y captó una escena imposible. Un torso delgado, sin rasgos faciales, inclinado sobre el lavabo. La luz de la bombilla se elevó y bajó con cada respiración de esa figura, iluminando con breves destellos unos dedos huesudos aferrados al espejo. Luego, sin previo aviso, se giró hacia la cámara, y sus ojos brillaron con un fulgor rojo que me heló la sangre. Apreté el teléfono contra mi pecho. El silencio volvió, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire olía a ozono y a tierra removida. Me levanté de un salto, con el corazón todavía retumbando en el pecho, y encendí la lámpara de la mesita. La pantalla de la televisión se iluminó sola, mostrando estática. Un murmullo ininteligible surgió de los altavoces, como voces entrelazadas que no lograba descifrar, pero que me hablaban directamente al subconsciente. Avancé hacia el baño con el teléfono grabando, dispuesto a enfrentar esa visión. Cerré la puerta tras de mí y me asomé al espejo. Mi reflejo estaba pálido, las ojeras profundas, y mis ojos se sentían desencajados. Detrás de mí, en el vidrio, la silueta acechaba, una sombra bamboleante que imitaba cada uno de mis movimientos con un retardo inquietante. Extendió una mano, y por un momento creí sentir el estremecimiento de sus uñas rozando mi espalda, aunque su forma no podía atravesar el vidrio. Cuando intenté gritar, la voz se me quebró. La figura presionó su palma contra el espejo, y en el lugar apareció una mancha oscura que se extendió como tinta, deformando mi reflejo. Distinguí entonces palabras garabateadas en el cristal, como si alguien las hubiese escrito con uña afilada. «No huyas». Sentí un pulso de desesperación y golpeé el espejo con el puño,
pero mis nudillos sangraron sin que el cristal se quebrara. El murmullo aumentó con intensidad. De pronto, un chasquido seco anunció que la pestana del espejo se desprendía del marco. El vidrio retrocedió como una puerta que se abre, revelando un pasaje angosto y sombrío en lugar de la pared del baño. La voz susurró con calma seductora: «Ven a mí». La adrenalina me impulsó a retroceder, pero un frío paralizante caló mis piernas. La puerta del espejo siguió abriéndose, revelando un umbral de oscuridad total. Desde el fondo, una carcajada ahogada surgió, resonando en mis oídos con ecos de múltiples voces. El pasillo detrás del espejo estaba forrado de fotografías clavadas con agujas, retratos míos, de lugares que conocía y de otros que jamás había visto. Cada imagen temblaba, como si el papel respirara. Contra mi voluntad, di un paso adelante durante el segundo que me insoló la razón. El teléfono grabó ese instante. Mi mano rozando la primera fotografía, un atardecer en un bosque que nunca vislumbré, y luego mi expresión de terror cuando el suelo crujió como cráneo al quebrarse. Caí de rodillas, tratando de retroceder, pero mis manos quedaron atrapadas entre las imágenes. Un tirón brutal me sumergió dentro del espejo. Caí en un mundo de penumbras iluminado por luces rojas que pendían como faroles marchitos. El aire olía a metal caliente y a hojas pudriéndose. A lo lejos, divisaba ruinas de una casa derruida, con la estructura a punto de colapsar sobre sí misma. En cada pared, las huellas de garras marcaban pasadizos que se desvanecían en la negrura. Sentí un dolor punzante en el costado. La fotografía que sostenía se había clavado en mi ropa, rasgando mi chaqueta. Al quitarla, observé que no era un bosque, sino un tendido de cuerdas negras colgando cuerpos envueltos en sábanas sucias. El susurro se volvió un grito ensordecedor. «Aún no terminas de ver». Corrí hacia la casa en ruinas, deseando encontrar una salida. Cada paso hundía mis pies en un suelo blando, cubierto de tierra y fragmentos de espejos. Al entrar, supe que aquel lugar era el reflejo distorsionado de mi apartamento. Un salón con muebles despedazados, las paredes cubiertas de símbolos carmesíes, y en el centro, un atril que sostenía un antiguo álbum de fotos. Mis manos temblaron al abrirlo. Las páginas mostraban escenas de mi vida, pero con variaciones grotescas. Yo de niño con una mirada furiosa, yo de adolescente bajo una lluvia de cuchillos, yo de adulto observando cadáveres en la calle sin inmutarme. Cada foto estaba manchada de un líquido oscuro que absorbía la luz. Al pasar la página, sentí que alguien me observaba desde el extremo del salón. Giré el álbum y vi, en la última hoja, el dibujo de aquella figura alargada, señalándome con el dedo más largo. Debajo, escrito con sangre seca: «Solo tú puedes verme. Y solo tú puedes liberarme». Entonces, un crujido violento estremeció la cabaña. El suelo cedió bajo mis pies y caí a una estancia inferior, donde centenares de espejos colgaban del techo, reflejando mi imagen en 1000 fragmentos. Escuché un aleteo, y en cada reflejo, el ente se multiplicaba. 1, 2, 10, todos con las mismas garras aferradas, aproximándose con lentitud y deleite. Comprendí que, para salir de allí, debía enfrentar cada reflejo y borrar sus imágenes de mi mente. Reuní fuerzas, retomé el teléfono y apreté el botón de grabar. Con voz firme, comencé a nombrar cada recuerdo distorsionado, obligándome a reconocerlos y a expulsarlos. Esto fui yo. Esto es mío. Con cada afirmación, uno de los reflejos se desvanecía en un estallido de luz blanca. Solo quedaba uno, el más cercano a mí, la figura original, con ojos rojos que me escrutaban. Me arrodillé, sosteniendo el teléfono. Lo alcé como si fuera un sacrificio. «Te veo. Te acepto. Te liberaré». En ese instante, el espejo detrás de mí vibró y estalló en 1000 partículas. El aire se llenó de fragmentos brillantes que danzaron a mi alrededor y me envolvieron en un calor reconfortante. El ente soltó un suspiro profundo, como un alivio contenido durante siglos. Con un zumbido suave, me encontré de nuevo frente al espejo del baño de mi apartamento. El reflejo mostraba mi rostro bañado en sudor, pero mis ojos ya no temblaban. Apagué el teléfono y respiré hondo. El silencio volvió a reinar, esta vez en paz. Sin embargo, mientras me secaba la frente, sentí un leve estremecimiento bajo la piel, como si algo se moviera en mi interior.
La oscuridad se deshizo en un parpadeo. Sin previo aviso, me encontré de nuevo en mi sala, rodeado de los fragmentos de aquel espejo infernal. Mi respiración era un tambor desesperado. Cada exhalación olía a ceniza y liberación, pero algo pesado palpitaba en mi pecho, recordándome que el hilo que me unía a esa otra realidad seguía tenso. Al incorporarme, noté que el aire había cambiado. Ya no había estática en la televisión, pero una tenue vibración recorría las paredes, como un pulso sutil bajo la pintura. Avancé hacia la cocina con pasos cautelosos, y en la penumbra advertí que el refrigerador, cerrado de golpe por mí antes, ahora goteaba un líquido oscuro que se filtraba por la base, formando charcos que olían a tierra mojada. Me arrodillé y toqué esa sustancia con el dedo. No era sangre, sino un barro espeso, casi vivo, cuyas hebras brillaban con un fulgor aceitunado. Noté un susurro muy cercano, y al girar la cabeza, lo vi. Una grieta en la pared, apenas perceptible, de la que emanaba un humo grisáceo. Aquella abertura no estaba allí antes. El sonido creció en mi mente sin mediar tiempo real. Voces entrelazadas, suplicantes, que parecían brotar de los ladrillos mismos. Cada palabra se enroscaba en mi conciencia, reclamando un oído, una respuesta. El hervor de algo antiguo y hambriento bullía tras ese velo, y comprendí que, aunque había purgado gran parte de su influencia, aún quedaba un remanente dispuesto a devorar mi cordura. Con precaución, me levanté y rodeé la sala. Mis pasos hicieron crujir el parqué, como si el suelo protestara por mi presencia. La temperatura cayó varios grados en cuestión de segundos. Vi mi aliento en el aire. La lámpara titiló y mascarillas de sombras se contorsionaron en las esquinas del techo. Me acerqué a la grieta y acerqué la oreja. Un goteo monótono, acompasado, como si alguien vertiera dolor a sollozos. Entonces distinguí un nombre, mi nombre, pronunciado con una cadencia que retumbó en la base de mi cráneo. Retrocedí y tropecé con el sillón. Por un instante, pensé en huir de la casa, pero las ventanas parecían alejarse, y la puerta principal estaba cerrada con un chirrido lastimero, como si la madera misma se negara a dejarme salir. Me giré y mi mirada se clavó en el pasillo. Las luces del techo estaban fundidas, dejando un corredor negro donde detecté un parpadeo. Un ojo que se asomó detrás de una puerta entreabierta. Una voz, esta vez suave, me llamó. Ven. Su tono era casi íntimo, y sin comprender por qué, sentí un escalofrío de añoranza. La pared junto a esa puerta estaba cubierta de retratos familiares, momentos felices que jamás reconocerían la sombra que ahora los envolvía. Allí estaba mi madre sonriendo junto a mi padre, aquel verano en la playa, con sus ojos que, en el reflejo opaco del cristal, aparecían vacíos, sombríos. Me acerqué a uno de ellos y un escalofrío recorrió mi espina. Al posar el dedo sobre el vidrio, sentí un tirón que casi me arrastra dentro de la imagen. La figura detrás del cristal, con sus manos huesudas, intentaba alcanzarme desde ambos lados, como un eco distorsionado de mi propia mano. De pronto, un estruendo seco resonó en el piso superior, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El rugido retumbó en las cañerías y luego en las paredes, acrecentando el pulso de ese ser. Sentí un dolor agudo en el costado, y al mirar, descubrí un pequeño corte en mi chaqueta, similar al que el ente me había causado en la otra dimensión. La herida sangraba apenas, pero la rotura en la tela insinuaba un portal entre mundos, una fractura de la realidad misma. Decidí enfrentar esa puerta. Al otro lado, hallé un cuarto que no existía en mi casa. Un santuario improvisado de velas negras, símbolos grabados en la madera del suelo, fotografías clavadas en el muro con alfileres retorcidos. Todas eran instantáneas de mí mismo, en momentos de miedo o dolor. La vez que me perdí en el bosque de niño, el accidente de coche que casi me cuesta la vida, la oscuridad tras el diagnóstico inesperado. Cada imagen palpitaba con un brillo malsano. Una vela se extinguió súbitamente, y el cuarto se sumió en una penumbra azulada. Justo entonces, la figura encapuchada emergió de la sombra, ya no alta y delgada, sino cercana, de tamaño humano, con el rostro cubierto por un paño negro. Su voz salió con un susurro líquido. «Te quedas conmigo. Has abierto la puerta por voluntad propia». Sentí que mi corazón se detenía. Todo mi cuerpo se tensó al borde de un colapso. Pero entonces recordé las palabras que había pronunciado frente a los espejos. «Te veo.
Te acepto. Te liberaré. Un destello de determinación brotó en mi mente. En vez de huir, acerqué un paso. Con la mano que sostenía el teléfono, bramé mientras avanzaba. Eres parte de mí. Musité. Pero ya no te temo. Extendí la otra mano y toqué su brazo. La tela cedió como ceniza, revelando carne pálida, surcada de runas vivas. La figura estremeció y soltó un sollozo que retumbó en mis huesos. El símbolo grabado en el suelo brilló con un tono verdoso. Con voz firme, dije, te perdono. En ese instante, todas las velas se encendieron a la vez, inundando la estancia de una luz cruda. La cámara tambaleó en mi mano cuando el ente inclinó la cabeza, y en su lugar apareció un niño de mirada triste, con la misma cicatriz de mi chaqueta en la mejilla izquierda. La criatura desapareció en un suspiro, y el cuarto dejó de existir. Me hallé de nuevo frente a la pared de retratos, que ahora mostraban rostros serenos, libres del vacío que antes los corroía. El pasillo se llenó de una calma nacida del silencio. Sentí que, al fin, había sanado un fragmento profundo de mi ser. Pero al girarme hacia la sala, el suelo tembló ligeramente, y de pronto, percibí un movimiento en el techo, una grieta que no estaba antes, de la que se filtraba un tenue resplandor. Me acerqué para inspeccionarla y, al mirar hacia arriba, reconocí unos ojos diminutos, redondos, observándome desde un recoveco imposible. Entonces comprendí que la puerta había cerrado aquel fragmento de horror, pero no todas. Al fondo, una voz infantil, lejana, susurró. Esto apenas comienza. Desperté con la garganta seca y un zumbido sordo en los oídos. El amanecer colaba su luz mortecina por las rendijas de la persiana, dibujando franjas pálidas sobre el suelo. Me incorporé despacio y noté que todo estaba en silencio, demasiado silencioso. Algo en el aire me resultaba extraño. El tic-tac del reloj sobre la chimenea se sentía amortiguado, como si se desenvolviera bajo una capa de tela mojada. Quise estirar la mano hacia el reloj, pero algo me detuvo. En lugar de las manecillas rotas que esperaba ver, el cristal mostraba un reflejo que no era el mío. Mi mano, grisácea, con las venas marcadas en negro, como si fuera un dibujo a plumas sobre pergamino pútrido. Retrocedí y un frío recorrió mi espalda. No era un sueño, esa anomalía persistía. El mundo se mecía con un leve vaivén, como si la casa flotara en una materia viscosa. Bajé al salón con cautela. Los muebles estaban desordenados, y en el centro de la mesa había una jaula metálica pequeña, del tamaño de una jaula de pájaros, aunque sin perchas ni comida, vacía, salvo por un suspiro que provenía de su interior. Cuando me acerqué, el aire emergió de ella con un suave lamento. Alcé la mano y aparté las rejas. Dentro, grabado sobre el metal, leí mi nombre, tan nítido que parecía grabado por uñas. Un golpe de pánico me obligó a soltar la jaula, y escuché un clink metálico, como si dentro algo chocara contra la pared. Corrí hasta la cocina buscando agua y encontré un charco oscuro bajo el fregadero. Al mirar hacia abajo, vi mi reflejo deformado. La parte inferior de mi cuerpo parecía hundirse en un barro tenebroso que se filtraba por la junta del azulejo. Retrocedí, pero mis pies quedaron clavados. Un murmullo emergió del charco, voces diminutas, niños rezando plegarias rotas. Con esfuerzo tiré de un pie y, al liberar mi bota, el barro dejó escapar un suspiro de alivio, como si hubiera estado esperando para reclutar mi esencia nuevamente. Decidí salir de la casa. La puerta principal resistió mi empujón, pero cedió tras un crujido lastimero. Afuera, el vecindario estaba bañado en una neblina gris que nunca había visto. Los coches aparcados tenían los cristales empañados por dentro, y al acercarme noté que la condensación formaba siluetas, caras torcidas, bocas entreabiertas, ojos vacíos que me seguían. Un grito me atrapó en la garganta. Retrocedí y me encontré rodeado de figuras tras los ventanales de las casas, sombras dobladas, inclinadas, cotilleando mi salida. Me urgían con un coro de susurros: «¡Devuélvelo! ¡Es nuestro!». Sin más opción, regresé al interior y subí corriendo al despacho. Allí encontré un libro grueso cubierto de polvo, la misma encuadernación negra que había visto en la otra dimensión. Lo abrí y las páginas estaban en blanco, salvo por una palabra al pie de cada folio. El fragmento. Pasé varias hojas hasta que, al final, apareció un dibujo.
Un círculo dividido en 10 secciones, numeradas y unas cuantas ya tachadas con tinta roja. La octava casilla estaba vacía, como un espacio en blanco a la espera de algo. Sentí un escalofrío. Era una cuenta atrás. El susurro volvió a crecer tras mis hombros. Necesito completarlo. Me giré y la jaula del salón estaba de nuevo en mis manos, como si me hubiera seguido. Sentí que el libro tiraba de mi espalda, obligándome a acercarlo. En sus párrafos en blanco, unas letras emergían como sombras solidificándose. Cada fragmento debe retornar a su origen para sellar el poder. Eres el guardián. La palabra guardián retumbó en mi mente. ¿Acaso todo este tiempo había sido un peón de esa entidad? Cerré el libro de golpe y el zumbido creció hasta convertirse en un rugido atronador. El suelo tembló, y las paredes comenzaron a sangrar una savia oscura. Me llevé las manos a los oídos mientras el sonido me atravesaba como una corriente eléctrica. Sin embargo, entre el caos, distinguí un último mensaje trazado en el polvo del escritorio. El 9º fragmento está en tu sangre. Un golpe seco resonó en la puerta del despacho. Sabía que, si abría, me encontraría cara a cara con aquello que habitaba el fango bajo mi piso. Respiré hondo, con el libro en una mano y la jaula en la otra. Empujé la puerta sin vacilar. El corredor se desdibujó ante mí, transformándose en un túnel de tierra húmeda. No había retorno. Pero antes de adentrarme, un pensamiento me sacudió. Si este es el 8º aliento de la bestia, el 9º estará muy cerca. Desperté delirante, con el pulso retumbando en la garganta. El corredor de tierra húmeda se extendía ante mí. Sus paredes goteaban un barro espeso que susurraba nombres ajenos. A un costado, la jaula reposaba sobre un montículo de ceniza, como si la hubieran depositado allí en mi ausencia. El libro negro crujía en mi mano. Sus páginas aún vibraban con la promesa de revelar el siguiente fragmento. Di un paso, y el suelo cedió con un crujido, abriéndose en una zanja llena de raíces negras que se enroscaban como serpientes esperándome. Sin pensarlo, salté al otro lado, y al aterrizar, sentí un frío penetrante en la pierna derecha. Mis pantalones estaban empapados de barro. Al apartar la tela, descubrí un pequeño orificio en mi piel, de donde manaba un líquido oscuro. Era mi propia sangre, mezclada con la sustancia terrosa de aquel túnel. Recordé el mensaje. El 9º fragmento está en tu sangre. Un estremecimiento de terror me recorrió el cuerpo. No había tiempo para el miedo. Avancé, sujetando la jaula y el libro con fuerza, y alcancé una bifurcación. A la izquierda, oí un latido rítmico, como el compás de un corazón gigante. A la derecha, un murmullo entrecortado, voces que hablaban en plural, pidiendo auxilio. Cerré los ojos un instante y recordé mi promesa: sellar cada fragmento. Elegí seguir el latido, consciente de que esa voz podría engañarme, pero necesitaba el impulso de mi propia sangre para completar el ritual. Pronto llegué a una cámara circular. En el centro, un pedestal de piedra surcado por fisuras, lleno de charcos negros que reflejaban un cielo inexistente. Sobre él, un frasco de cristal, idéntico al libro y la jaula, cerrado con un tapón de cera. Dentro, un líquido carmesí. Mi sangre burbujeaba con vida propia. El frasco estaba rodeado por runas que ardían débilmente, y del techo colgaban cadenas oxidadas que crujían como si alguien invisible pendiera de ellas. Me acerqué al pedestal. Cada paso lo hacía hostillar el pedestal, y ese latido en mis oídos se transformaba en un tambor de guerra. Extendí la mano para tomar el frasco, pero una garra espectral emergió del charco, sujetando el vidrio con fuerza. Tiré con violencia y la cadena que colgaba de arriba respondió a mi acción. Cayó al suelo con un estruendo, desatando una lluvia de chispas que iluminaron la estancia con un fulgor azul. El pedestal tembló y las runas chisporrotearon. Con la jaula, golpeé el frasco. El cristal se rajó, salpicando gotas de sangre que chispearon al contacto con el suelo húmedo, liberando un suspiro colectivo, un aliento ahogado de almas urgentes. Recogí el frasco roto. Con manos temblorosas, vertí mi propia sangre en su interior. El líquido se mezcló y, al instante, las runas brillaron en un fuego verde, un pulso de energía que subió por mis brazos. La garra se desvaneció en un suspiro etéreo, y el pedestal se desplomó en silencio. El latido cesó,
y en su lugar un coro de voces prorrumpió en una sola exhalación. «Gracias, guardián». Me giré y vi que las paredes se retraían, revelando un pasillo bañado en una luz blanquecina, suave como el amanecer. Sentí un alivio tan intenso que casi caigo de rodillas. Aguanté el aliento y avancé, dejando atrás la cámara circular. El pasillo desembocó en una gran sala iluminada por un sol que no ardía en el firmamento, sino que pendía del techo como un globo dorado, latiendo suavemente. A sus pies, una mesa larga de madera desnuda sostenía 15 fragmentos de mi memoria. Objetos cotidianos de mi vida. Un mechón de cabello, un ticket de cine, una fotografía de mis padres, cada uno encerrado en pequeños frascos idénticos al que acababa de rellenar. Solo quedaban 2 vacíos, el 9º y el 10º. Comprendí entonces que no bastaba con sellar fragmentos de culpa o de terror. Debía rescatar también la esencia de lo que amaba, lo que me hacía humano. Aparté el mechón de cabello y coloqué el frasco con mi sangre junto al 10º espacio. El sol dorado parpadeó y esparció un calor tibio por toda la estancia. Sin embargo, el 10º frasco vacío brillaba con un fulgor azul. Supe sin dudar que ahí residía mi última prueba. Avancé hacia la mesa, y al tomar el 10º frasco, sentí una presión en el corazón, como si alguien apretara un puño contra mi pecho. Cerré los ojos y recordé el primer día que fui feliz de verdad. El día en que comprendí que la vida, con todo su horror, también estaba llena de luz. Vi la risa de mi hermana, el canto de un pájaro, el abrazo tierno de un amor verdadero. Esa alegría prístina se filtró en mi mente, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Con cuidado, abrí el tapón y dejé caer una gota de mi emoción en el frasco. El líquido azul se tornó transparente, y el sol dorado estalló en un destello que me cegó un instante. Cuando pude abrir los ojos, me encontraba solo en un prado verde, al borde de un acantilado, con el viento en el rostro y la vastedad del mundo extendiéndose ante mí. A mis pies, los 10 frascos brillaban como faros diminutos. Los tomé uno a uno y, al romperlos contra las rocas, liberé sus esencias al aire. Un coro de voces se elevó en un canto claro, y el ente que me había perseguido emergió del horizonte como una forma cambiante, ahora luminosa, ahora tenue, pero libre de la carga de mi oscuridad. Se detuvo frente a mí, con un gesto suave, se desvaneció en un haz de luz que ascendió al cielo. El prado se disolvió, y desperté en mi sala, ante la grieta que aún dejaba escapar un resplandor débil. Todo parecía en calma. Las grietas se habían cerrado, la sustancia terrosa había desaparecido y el aire olía a tierra seca después de la lluvia. Las ventanas mostraban el atardecer de Monterrey, tranquilo y dorado. Me acerqué al espejo y vi mi reflejo sin deformaciones. Me vestí con la chaqueta intacta y salí al pasillo, sosteniendo el libro negro en una mano y mirando el suelo en busca de nueva grieta. No encontré nada anormal. Con el corazón más ligero que jamás lo sentí, bajé las escaleras, y al llegar a la calle, respiré hondo el aire fresco de la tarde. Supe que las cicatrices de aquel viaje permanecerían en mí, pero también su victoria. Con paso firme, me alejé de mi casa, hacia una vida en la que la oscuridad ya no tendría voz. Desperté en medio de la noche al sonido de un susurro lejano, una caricia de voz que se desvanecía tras las paredes como un aliento furtivo. Me incorporé despacio, con el pecho oprimido, y noté que mi apartamento ya no era el mismo. Las sombras se alargaban de forma antinatural, proyectando ángulos agudos sobre el suelo y el techo. Me armé de valor y avancé hacia la cocina, donde un delicado repiqueteo me indicó que algo, o alguien, removía la cerámica del fregadero. Encendí la luz y me encontré con un pequeño charco de agua estancada rodeando los tubos. Al inclinarme, distinguí mi reflejo distorsionado, los párpados entornados, la mirada agotada, y en el centro de esa imagen, un susurro más claro. No olvides lo que dejaste atrás. Un escalofrío se me subió por la espalda. Cerré los ojos y respiré hondo. Aquella frase resonaba con un eco doloroso. No era una amenaza, sino un reproche. Recordé entonces el libro negro, guardado en un cajón bajo llave. Fui hasta él y lo abrí con manos temblorosas. En la última página, había aparecido un párrafo nuevo tras mi acto de liberación. El guardián protege, pero el vínculo perdura. Si la luz se desvanece, la sombra volverá a reclamar su origen. Queda un último velo por atravesar.
Mientras leía, sentí que el aire se espesaba. El susurro creció hasta convertirse en un murmullo persistente que me apremiaba a golpear mis sienes con las palmas. El reloj marcó las 3 de la mañana, aunque el segundero vibraba sin avanzar, como si el tiempo hubiera claudicado. Salí al pasillo. En vez de la calma que creía haber restaurado, encontré la puerta de mi antiguo sótano entreabierta. No había llave ni pasadizos en esa pared, pero allí estaba, invitándome a descender de nuevo. Sentí un tirón en el estómago, una mezcla de curiosidad y terror. Sabía que, si entraba, daría un paso irreversible. El último velo, la última barrera entre mi humanidad y la desesperación absoluta. Retrocedí, pero el murmullo me siguió hasta la sala. En las ventanas, la neblina se había filtrado otra vez, enredándose en las cortinas. Al asomar la cabeza al balcón, reconocí la silueta de una persona inmóvil en la calle, a media cuadra de distancia. Alguien encapuchado, con la cabeza inclinada hacia abajo. Sus pasos no estaban, pero su presencia emanaba un frío que traspasaba el cristal. Unos minutos antes, hubiera huido sin mirar atrás. Ahora, comprendí que esa figura era parte de mí, una consecuencia de mi propio perdón. Me la jugué. Cerré la puerta de la cocina tras de mí. Sin dudar, caminé hacia el portal del sótano. Cada escalón crujió con resignación, recordándome los horrores que había enfrentado. La bombilla del fondo parpadeó y una ráfaga de aire fétido llenó mis pulmones. Al llegar al umbral, noté que la voz susurrante había cambiado de tono. Ya no era una súplica, sino un reclamo vengativo. En la penumbra, distinguí el contorno de mi reflejo sobre una lámina metálica en el suelo. Me acerqué y alcancé un objeto. Era mi antiguo mechón de cabello, encerrado en un frasco diminuto. Al cogerlo, sentí un latigazo de culpa y un torrente de memorias que creía olvidadas. Una discusión familiar, una mentira que marcó a un amigo, una herida que nunca sanó. El susurro se volvió un coro de voces reprochándome, cada eco hundido en la tierra de mis remordimientos. De pronto, un crujido seco retumbó tras de mí. Me di la vuelta y vi la figura encapuchada al fondo del sótano, que alzó la mano para señalar las escaleras. Comprendí su mensaje sin palabras. Debía descender hasta la cámara circular, donde sellé el 9º fragmento con mi sangre. Allí encontraría el último desafío. Apreté el frasco contra mi pecho y comencé a bajar. Con cada escalón, las grietas en la pared se multiplicaban, y el murmullo subía de tono, como si miles de bocas hablaran al mismo tiempo. La bombilla oscilaba y el suelo se ondulaba bajo mis pies. Al pisar el último escalón, el aire se volvió helado, y una puerta maciza de hierro se erguía ante mí. En su centro, un pentáculo invertido, semejante al que rompí para liberar al ente, pero ahora grabado con líneas tan profundas que parecían talladas por cuchillas. El murmullo cesó de golpe, y una voz única, profunda y grave, surgió detrás de la puerta. Bienvenido, guardián. Has llegado al origen. Aquí se forja el último sello. Un escalofrío me recorrió. Sabía que, detrás de aquella puerta, aguardaba la esencia más pura de mi oscuridad, la raíz misma de la sombra que habita en todos. Sin embargo, algo en mi mente gritó: si no entro, la luz se extinguirá y la sombra reinará sin oposición. Cerré los ojos, giré el pomo y me preparé para abrir. Abrí la puerta de hierro y un estallido de viento helado me golpeó el rostro, arrastrando ecos susurrantes que parecían surgir de todas partes a la vez. El pasillo ante mí se alargaba en penumbras densas, salpicado de símbolos que brillaban con un resplandor púrpura. Aferré con fuerza el frasco que contenía mi mechón de cabello y avancé, sintiendo el podio de mi propia oscuridad palpitar en cada latido del corazón. Al fondo, la cámara circular me esperaba, paredes de piedra negra cubiertas de raíces entrelazadas y un altar de obsidiana sobre el que reposaba un cofre cerrado con cadenas retorcidas. A cada paso, la humedad calaba mis huesos y las voces crecían, una letanía de reproches y ruegos mezclados, reclamando justicia o venganza. No me detuve. Frente al cofre incliné la cabeza, recordando la certeza que me ancló. Perdonar no es olvidar, sino liberarse. Coloqué el frasco en una hendidura en la tapa del cofre. En cuanto lo hice, las cadenas vibraron, y un crujido metálico anunció su liberación. Al levantar la tapa, el aire estalló en un torbellino de partículas violetas que me envolvieron con un frío abrasador. Dentro,
donde esperaba hallar la esencia de mi sombra definitiva. Solo había un espejo ovalado, enmarcado por garras retorcidas. Mi reflejo me devolvía la mirada con ojos rasgados por cicatrices antiguas, tan reales que dolían al verlos. La voz profunda emergió detrás de mí. Este es el último sello, guardián. Reconócete. Sentí que algo tiraba de mis entrañas, urgiéndome a apartar la vista, pero incliné el rostro y encaré mi reflejo. Vi cada error, cada rabia, cada logro y cada acto de bondad. La figura en el espejo abrió la boca, pero en lugar de palabras, se deslizó un susurro claro. Ámame y suéltame. Comprendí entonces que la última barrera no era derrotar a mi oscuridad, sino aceptarla como parte esencial de mi humanidad. Cerré los ojos y, con voz firme, dije, te veo. Te acepto. Un haz de luz púrpura brotó del espejo y se deslizó por mis venas, llenándome de un calor extraño, pero reconfortante. La neblina sonrosada se disipó, revelando que el cofre ya estaba vacío. El espejo se había hecho polvo en mis manos, dejando tras de sí solo la superficie lisa del altar. Las raíces que cubrían las paredes se marchitaron a mi paso, y el resplandor púrpura se desvaneció. Respiré hondo. El silencio era tan pesado que me pareció un murmullo suave, como el latido de una herida que finalmente sana. Me arrodillé junto al altar y recogí el último fragmento, un cristal diminuto que había permanecido oculto en un pliegue de la piedra. Lo inspeccioné y lo arrojé al suelo. Con un estallido sordo, desapareció sin dejar rastro. El corazón de la cámara palpitó una vez más. Acto seguido, todo volvió a su cauce. El pasillo iluminado solo por mi linterna, el cofre y las cadenas ya inexistentes, y la sensación de haber borrado una cicatriz ancestral. Di media vuelta y ascendí las escaleras, sintiendo que la casa respiraba conmigo, como si por fin recuperara su aliento. En el rellano, la puerta del sótano rechinó al cerrarse sola, sellando el portal que me costó tanto atravesar. Al llegar a mi sala, la luz del amanecer se coló por las cortinas, cálida y real. Miré el espacio despejado de símbolos y grietas, y me senté en el sofá, exhausto pero sereno. Saqué el libro negro de mi mochila. Su cubierta estaba en blanco, sin rastro de inscripciones. Lo dejé sobre la mesa, sin cerrarlo. Ya no importaba. Afuera, los pájaros cantaban con naturalidad, y el aire olía a azahares. Respiré profundo y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi casa era mía. Al incorporarme, percibí un sonido leve detrás de mí. Volteé y encontré un pétalo blanco en el suelo, aislado. Lo recogí y lo sostuve entre mis dedos, un recordatorio sutil de que, al igual que la luz y la sombra, la vida se compone de fragmentos efímeros. Sonreí con gratitud y, sin más miradas al pasado, salí al día que me esperaba, sabiendo que la oscuridad jamás volvería a reclamarme sin mi consentimiento.